al establecimiento le permite conocer cómo es su gestión de siniestralidad, ¿sí? Cuando veamos cómo se calculan los índices, son cuentitas muy fáciles y me dan un número, ¿sí? Pero el número por sí solo no me da mucha información, no me dice nada. Que yo les diga ahora, uy, mi índice de incidencia es 8, 7, 20. Ok, ¿qué hago con eso? Y con esa información así como está, nada, no puedo hacer nada. Entonces, a ver, lo que se debe hacer con estos índices es compararlos, ¿sí? Comparo manzana con manzanas, banana con bananas, ¿sí? O sea, comparo el mismo índice por mes, diferentes años. Entonces ahí sí me va a dar información útil para ver cómo está mi gestión de siniestralidad, ¿sí? Y estos cuatro índices que detalla la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es a partir de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo define los índices? Tenemos el índice de incidencia o compuesto de incidencia, ¿sí? Que es el más importante, porque es el que me va a permitir a mí calificar a una empresa si es de alta o baja siniestralidad. Si es de baja siniestralidad, buenísimo, aplaudo, sigamos trabajando como estamos. Si queremos mejorar, lo hacemos, pero no hacer la plancha, ¿sí? Mantener ese estado. Y si es de alta siniestralidad, entonces ahí, ojo, porque vamos a entrar a un programa especial de reducción de siniestralidad, donde hay controles más exhaustivos, hay documentación que me exigen, que tengo que presentar, es otra cosa, ¿sí? Es otro tipo de trabajo que tengo que hacer, con el objetivo de reducir la siniestralidad. Volviendo a la definición de índice, ¿cómo me lo define? Para el índice de incidencia es la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por motivo y en ocasión del empleo, se incluyen las enfermedades profesionales en un periodo de un año por cada 1.000 trabajadores expuestos. Todos los índices están definidos de manera anual, ¿sí? No quita que yo todos los meses los calcule, sobre todo el índice de incidencia para ver justamente cómo es la tendencia, ¿sí? De ese índice de incidencia. El 1.000 es un factor para que el valor de índice de incidencia, en este caso, no me dé tan bajito y tenga números comparables, ¿sí? En trabajadores siniestrados, ¿qué datos yo voy a colocar o voy a utilizar? Los que sufrieron el siniestro, no sé cómo decirlo, el accidente. ¿Coloco la cantidad de trabajadores o la cantidad de accidentes? La cantidad de accidentes. Sí. Cantidad de accidentes, ¿sí? Y enfermedades profesionales. Bien. ¿Y en trabajadores expuestos? Ahí va Todo, el total de los que estén expuestos a la tarea en la que el trabajador sin nada. El total de los trabajadores. todos los que estaban en el área en la que pasó el accidente sería. No, dotación del establecimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando, o digamos, calculando el índice de incidencia del establecimiento. ¿Sí? Pregunta con esto, si el lugar es, no sé, es un edificio, tiene 8 pisos y algo pasa Sí. en el octavo piso, no sé, lo que sea, que no sea un incendio que pueda afectar abajo también, pero algo que pase en el octavo piso. ¿Tomás en cuenta los que están trabajando en el primer piso también para esta cuenta? Te doy, o sea, en vez de un edificio, pongamos el ejemplo de no sé, una metalúrgica que tenés la nave industrial donde están los trabajadores de producción y un edificio donde están los trabajadores administrativos. ¿Sí? El accidente ocurrió en la nave industrial. En el índice de incidencia
los trabajadores expuestos va a ser la dotación del establecimiento, porque el índice de incidencia que estoy calculando es del establecimiento. ¿Sí? Ok, No quita, esa es la definición, y es el índice de incidencia que voy a comparar para saber si soy de alta o baja siniestralidad. ¿Sí? No quita, como dije antes, que, bueno, si bien dice definición anual, lo puedo sacar de manera mensual para ver la tendencia, que yo saque índices de incidencia por área. O en el ejemplo que vos diste de un edificio, bueno, índice de incidencia del octavo piso, del primer piso, del segundo. En otra actividad, bueno, por turnos, por áreas, ¿se entiende? O trabajadores, bueno, índice de incidencia administrativos, índice de incidencia producción. Yo lo puedo hacer. Ahora, el índice de incidencia que eh, se presenta y se calcula para, como oficial, ¿no? Para poder comparar y ver si soy una empresa de alta o baja siniestralidad, es el del establecimiento. Entonces, trabajadores siniestrados, cantidad de accidentes y o enfermedades profesionales que ocurren en el establecimiento. Y trabajadores expuestos es la dotación promedio de ese establecimiento. ¿Bien? Y no sumo o no tomo en cuenta a los accidentes sin itinere. ¿Sí? Hasta acá vamos bien porque ahora lo vamos a complicar un poquito más. sí, sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué tipo de accidentes voy a tener en cuenta? Todos los que ocurran dentro de mi establecimiento, sean o no personal bajo relación de dependencia. O sea, si un tercero se accidenta dentro de mi establecimiento, suma, suma, ¿sí? A su vez también tengo que tener en cuenta otro tipo de características de esos accidentes. Solamente voy a tomar accidentes de trabajo con más de 10 días de baja laboral o días caídos. Voy a tomar en cuenta todas las enfermedades profesionales registradas. Y además voy a tener en cuenta aquellas secuelas incapacitantes que se dieron por consecuencia de accidentes de trabajo que no fueron tenidos en cuenta en el primer ítem, ¿sí? En esos accidentes de trabajo con más de 10 días de baja laboral, ¿sí? Y luego lo divido por la dotación promedio de ese establecimiento, o sea, de los trabajadores expuestos. ¿Se entendió? O sea, son condiciones más específicas. No es solamente, bueno, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino que hay un condimento más. Bien, índice de frecuencia o tasa de frecuencia. Como les dije antes, también va a ser anual. Expresa la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por motivo y en ocasión del empleo. Se incluyen las enfermedades profesionales. Periodo anual por cada millón de horas hombre trabajadas. El factor millón es para que me dé un número que sea razonable para que se pueda comparar. Trabajadores siniestrados, igual que el caso anterior. Accidentes con tiempo perdido, más enfermedades profesionales, no in itinérez. ¿Y las horas hombres trabajadas, cómo las calculo? Eh, Diego Bautista, no sé si dijiste algo, no, no te escuché bien. Habría que saber. considerando, No, dale, decir. nada, la cantidad de empleados que tenés, todos los días laborales, cuántos, en esos días cuántas horas trabajan, y obviamente no sé si le descontás, bueno, los que no trabajaron por accidente laboral o por vacaciones. Bueno, a ver, buenísimo porque no se olvidaron
multiplicarlo por la dotación, por la cantidad de empleados, ¿sí? Ese es un error común cuando uno quiere hacer alguna aproximación, ¿sí? De horas hombres trabajadas. Y si seguimos hablando de aproximación y lo que vos comentabas, Bautista, bueno, pero a ver, ¿descuento algo? Y en general, cuando hablamos de un periodo de un año, si queremos hacer un aproximado, decimos que nuestro año tiene 11 meses en vez de 12, ¿sí? Para contemplar ese tipo de ausencias. ¿Bien? Ahora, si yo lo quiero hacer real, como corresponde, ¿sí? Algo, un valor, digamos, exacto, voy al área que, digamos, registra todas estas horas hombre trabajadas del periodo que yo esté calculando, en general va a ser recursos humanos, y le pido ese valor. ¿Bien? Y de vuelta, lo mismo que el índice de incidencia, que un índice de frecuencia a mí me digan, ah, te dio 15. Mm, ¿Estoy bien o mal? Lo tengo que comparar con otros años, con, o sea, mensual, pero siempre, obviamente, en este caso, índice de frecuencia. ¿Sí? Otro índice que se desdobla en dos, y ahí forman esos cuatro índices recomendados por la OIT, es el índice de gravedad. Se desdobla en dos, índice de pérdida y duración media, que se complementan entre sí. Índice de pérdida refleja cuántas jornadas de trabajo se pierden en el año por cada 1.000 trabajadores expuestos. Trabajadores expuestos, dotación del establecimiento y jornadas no trabajadas, ¿cómo las calculo? Entras todos los días los ausentes a los que tuvieron accidente. ¿Y qué más? Se empieza a contar a partir del día después de que surgió el accidente hasta, nada, hasta el último día que falta por ese motivo. Bien, entonces, conclusión. Días laborales caídos, jornadas no trabajadas, días de baja laboral, son todos los días que se ausenta la persona sin tomar en cuenta el día del accidente y el día de alta laboral. ¿Sí? Y el índice de duración media indica cuántas jornadas laborales se pierden en promedio por cada trabajador siniestrado que haya tenido uno o más días laborales caídos. ¿Sí? Que también se agregan las enfermedades profesionales. ¿Sí? Y esos son los cuatro índices. Ahora, tenemos otro que aparece, que se calculaba antes, ¿sí? O que era, digamos, solicitado antes. Hoy por hoy ya no se pide tanto, la RT lo sigue calculando y la verdad que es muy útil, que se llama índice de gravedad, o sea, propiamente de gravedad. Y ahora vamos a ver por qué está bien ese nombre. Dice, representa el número de jornadas perdidas por cada 1.000 horas trabajadas. ¿Sí? Horas trabajadas la calculamos como antes. ¿Sí? Ahora, las jornadas perdidas son las calculadas como antes, jornadas no trabajadas reales, digamos. Perdón la letra, pero estoy escribiendo con el mouse. Ay, Dios. Bueno, jornadas no trabajadas, eso es un más. Por más que parece inclinado, es un más, no es un por, un más. Pero esas jornadas no trabajadas reales, que son las que producen esos accidentes que ocurrieron, le tengo que sumar unas jornadas, ay Dios, no trabajadas. Bueno, lo que quiero poner acá es tabla. Por favor, tabla, dice, ¿sí? Le sumo unas jornadas no trabajadas que saco de una tabla. Es un baremo, ¿sí? Donde me dicen, ok, por el tipo de accidente, tipo de lesión, se estima que perdés tantos días, ¿sí? Entonces es como un plus que yo le agrego a mis jornadas no trabajadas reales. Y ese conjunto justamente me da una idea de la gravedad o severidad
de la situación que se está, o que se, digamos, se fue sucediendo, ¿sí? En ese periodo que yo estoy analizando. ¿Y por qué? No sé si lo llegan a ver. En índice de incidencia, yo lo que tomo de dato es cantidad de accidentes, ¿sí? Entonces, puede ser que en un año tuve en total, supónganse, no sé, 100 accidentes y cada accidente tuvo, no sé, un día perdido, para hacer cuentas fáciles, ¿sí? Un día perdido. Entonces, para mí sigue siendo 100 el valor para índice de incidencia, ¿sí? Ahora, puede ser que al año siguiente ocurran, no sé, 50 accidentes, ¿sí? Y cada uno tenga en promedio, no sé, 20 días perdidos. Exagerando como para que sea diferente el 20 no por 5 días, no. Vamos a hacer 40 días perdidos, ¿sí? Para que sea diferente la cuentita y demás. Si yo digo, comparo índice de incidencia, digo, uy, qué bien que estás, porque de 100 accidentes ahora tuviste 50. Buenísimo. Y quizá no es tan bueno, porque tengo muchas más jornadas no trabajadas, por la severidad o gravedad de cada uno de esos accidentes. ¿Me explico? Que se ve reflejado en esto. ¿Sí? Bien. Entonces, el índice, volviendo al principio de los índices, índice de incidencia es el más importante y es el que, digamos, uno toma para poder comparar y saber si es un establecimiento de baja o alta siniestralidad. ¿Sí? ¿Qué programas tiene la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para poder reducir esa siniestralidad? Nosotros vamos a mencionar con más detalle, ¿no? Los dos primeros. Este es el PRAM, Programa de Reducción de Accidentes Mortales, que no lo vamos a detallar porque no vimos los índices de accidentes mortales, ¿sí? Entonces, los dos que vamos a detallar es el PCE y PC Pymes. En estructura y en lo que hay que hacer son similares, ¿sí? La diferencia está en cómo ingreso a ese programa. Voy a ingresar al PC si soy un establecimiento que tiene una dotación igual o mayor a 50 empleados. Si mi índice compuesto de incidencia supera al índice de incidencia que pone como límite, digamos, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo más un determinado porcentaje. O si durante ese año yo tengo un accidente mortal, chau, ya entré el programa. ¿Sí? El porcentaje que lo determina, digamos, lo define la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, puede variar. ¿Y esto por qué? Porque se calcula por actividad y por tamaño del establecimiento. Puede ser la misma actividad, pero el tamaño del establecimiento es diferente. ¿Sí? Entonces, por eso se pone un límite con un cierto porcentaje. El programa dura 2 años y la frecuencia de revisión es anual. Lo mismo va a pasar con PCPYME, pero lo que varía es que ingresan establecimientos que tienen una dotación que va de 11 a 49 empleados. ¿Sí? Y bueno, la estructura, como les decía antes, es la misma. Obligaciones que tiene el empleador. Confeccionar el informe general del empleador. Este es un informe que le llega a través de la ART, ¿sí? Que es un formulario donde el empleador lo tiene que revisar y lo que hace es rectificar o ratificar la información. Actualiza el RGRL. ¿Qué es? Profe, ¿no Bueno, era El de las relevamiento primeras general de riesgo laboral. exactamente. que lo hacía, ¿Sí? pero era por cada establecimiento ese? Exactamente. Ok. Hay que suscribirse a un plan de reducción de siniestralidad, que es un PRS, tiene un formato estándar, eh, funciona como una declaración jurada, ¿sí?
porque ahí lo que voy a detallar son medidas preventivas generales, que eso es igual para todos, y medidas preventivas específicas, que eso va a ser propio o específico, como dice la palabra, para cada establecimiento, ¿sí? Y debe permitir a la ART que lo visite. Como mínimo tiene que permitir 8 visitas, ¿sí? Como el programa dura 2 años, en general lo que se hace es dividir 4 y 4, ¿sí? ¿Pueden hacer más visitas? Sí, pueden hacer más visitas, ¿sí? Este es el formato, ¿sí? Del PRS, que la ART lo que tiene que hacer es remitirlo a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Lo mismo debe remitir el informe general del empleador, ¿sí? Que rectifica o ratifica el establecimiento. Además, debe notificar la inclusión a ese programa, ya sea PESE o PESE-PYME, al establecimiento. Lo puede hacer a través de la ventanilla electrónica, que sería como una especie de mailing, ¿sí? O un sitio donde el empleador tiene que ingresar periódicamente para revisar si hay alguna notificación de su ART, ¿sí? A su vez, el empleador debe informar o comunicar a sus empleados que están dentro de un programa especial, ¿sí? La RT debe cumplir con el plan de visitas establecidos e informarla a la superintendencia, ¿sí? Acuérdense, 8 visitas mínimas, 4 y 4 se pueden hacer, y cumplir con los plazos otorgados de visitas y de cumplimiento y verificación de cada medida preventiva, ¿sí? Esto es PSPYME. Ah, ¿y cómo salgo del programa? Ya sea PSE o PSPYME, dura 2 años, ¿sí? Durante esos 2 años yo tengo que ir demostrando que estoy trabajando, que estoy, digamos, haciendo cosas para reducir la siniestralidad, ¿sí? Cumplido el segundo año, o sea, siempre me evalúan todos los años, ¿sí? Y debo intentar estar por debajo del índice de incidencia límite y no tener accidentes mortales, ¿sí? Si logro esto durante 2 años, el tercer año es un año de vigilancia. Tengo que mantener la condición, o sea, tengo que tener un índice de incidencia anual más bajo que el que establece la super y no debo registrar accidentes mortales. Si cumplo con eso, salgo del programa. Bien. Enfermedad profesional, que lo vamos a ver un poquito más en detalle con la unidad siguiente, que es la 3. A ver, ¿por qué es difícil o es muy complejo poder determinar que el daño que tiene esa persona es se trata de una enfermedad profesional y se relaciona con el trabajo que realizó? Es por los factores que tienen estas enfermedades, ¿sí? Existe la variabilidad biológica. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier trabajo hay personas, ¿sí? Y todas son diferentes. Entonces aparece un concepto que se llama susceptibilidad individual. En relación a un mismo agente de riesgo que están expuestos de la misma manera, no todos los trabajadores se enferman y si enferman no lo hacen de la misma manera y al mismo tiempo. Otro factor es la multicausalidad. Una misma enfermedad puede tener distintas causas o factores laborales y extralaborales que pueden actuar al mismo tiempo y contribuyen a desencadenarse este daño. La inespecificidad clínica. La mayoría de las enfermedades profesionales no tiene un cuadro clínico específico que me permita relacionar el síntoma o daño que tiene el trabajador con un trabajo determinado. Y otro factor son las condiciones de exposición. Un mismo agente pueden presentar efectos nocivos diferentes según las condiciones de exposición y vías de ingreso al organismo. Bien. Ahora, para poder diferenciar una enfermedad profesional de una enfermedad común, digamos, podemos establecer que existen 4 elementos básicos. El agente, que es el que produce el daño al organismo. La exposición a ese agente, que está presente en ambiente laboral.
la enfermedad o daño al organismo que se produce por estar expuesto en ambiente laboral al agente de riesgo. Y el último elemento, que es el más complejo o difícil de evidenciar, es la relación de causa-efecto o relación de causalidad. O sea, que ese daño al organismo que se produce por estar expuesto en ambiente laboral a un agente de riesgo sea justamente producto del trabajo. ¿Y esto por qué es complejo? Porque, como dijimos antes, enfermedad profesional, el factor tiempo. Mientras más tiempo pase, más difícil va a ser eh, determinar que ese daño tiene relación con el trabajo. Bien, y acuérdense que también debería estar ese daño o esa enfermedad dentro del listado de enfermedades profesionales. Esto es un extracto de una hojita o parte de una hojita de la normativa donde me dice, mira, si vos tenés este agente de riesgo, este agente puede producir las siguientes enfermedades y te los podés encontrar ese agente y la exposición a esas enfermedades en esta actividad laboral, a modo de poder, digamos, ayudar a determinar esa relación de causa-efecto. Y esto es lo que les decía del tiempo, ¿no? Factor tiempo. Mientras más tiempo pase, más difícil va a ser evidenciar la causa que provocó ese daño. ¿Bien? Bueno, hasta acá estamos con esta unidad. Sí, Bueno, tomo el silencio como si. Perfecto. Bien, y ahora vamos a la unidad 3. Porque no muestra. Esperen, ahí está. Esperen que no. Ahí está. Ahora sí. Bien. A ver, se llama contaminantes esta unidad, contaminantes paredes hacia adentro, ¿sí? Y específicamente vamos a estar hablando de contaminantes químicos. Ahora bien, nosotros podemos decir que en el ambiente de trabajo podemos clasificar a los factores de riesgo en 5 grupos. Factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicológicos. Cada uno está relacionado a agentes de riesgo a los cuales los trabajadores están expuestos. Y la exposición a esos agentes de riesgo pueden provocar algún daño a la salud o efectos potenciales para la salud. ¿Sí? Cada uno de estos factores de riesgo los vamos a ir viendo en las distintas unidades temáticas. Unidad 3, vamos a ver químicos, biológicos y psicológicos. En otra unidad solito, ergonómicos. Y en los físicos vamos a ver diferentes unidades. ¿Sí? Agentes de riesgo físicos como ruido, vibraciones, temperaturas altas y bajas, ambientes o presión, ¿no? Altas o bajas, o sea que estoy trabajando en ambientes hiper o hipováricos. Químicos, metales pesados, polvos, partículas, aerosoles, nieblas, solventes. Biológicos, virus, bacterias, venenos. Energonómicos, el diseño de mobiliarios, herramientas, equipos, posturas forzadas, sobreesfuerzos, movimientos repetitivos, ¿sí? Y en psicológicos o psicosociales, los agentes de riesgo relacionados a esto es la jornada laboral, la opresión, los turnos, el acoso, no solamente hablando de acoso sexual, sino el acoso laboral, ¿sí? Y la exposición, como les decía antes, a estos diferentes agentes de riesgo pueden determinar algún efecto a la salud. Pérdida auditiva, enfermedad del dedo blanco, intoxicaciones, enfermedades respiratorias, dengue, intoxicación alimentaria. Acá esto lo vamos a englobar como trastornos musculoesqueléticos. ¿Sí?
Y en caso de psicológicos o psicosociales, estrés, burnout, mobbing, depresión, insomnio. Bien, entonces unidad 3, químicos. Y lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de... Profe, sí, que lo del dedo blanco, no sé si en algún momento ya lo habías comentado, ¿qué era? no lo comenté para ver justamente a propósito, a ver si tenían curiosidad o algo. Enfermedad de dedo blanco se produce cuando uno está expuesto a vibraciones, ¿sí? Sobre todo a vibraciones, a ver, que ingresan, ¿sí? Por lo que llamamos nosotros sistema mano-brazo, Ok, ¿sí? creo que sé ¿Y por... cómo se da? Sí, No, no, perdóname. cuando si corto el pasto, cuando terminé de cortar el pasto que queda medio como ahí a 220. ¿Es esa sensación? Ok, Exactamente, ¿sí? Solamente que ya cuando hablamos de dedo blanco, ya estamos como en un nivel, digamos, muy alto de riesgo, ¿sí? Porque dedo blanco justamente los dedos, ¿sí? Y en general las puntas de los dedos, también en los pies puede pasar, em, empiezan, digamos, con un color blanco, ¿sí? Y pueden terminar morados. Y esto se debe a la mala circulación de la sangre, ¿sí? sí. O s- Así que es por eso. Genial, gracias. De nada. Y si hablamos de exposición a contaminantes, vamos a hablar de toxicología ocupacional. Bien, algunas enfermedades que reportamos, esto nos permite a nosotros poder determinar agentes que se pueden, digamos, que pueden estar presentes, ¿sí? En muchos lugares de trabajo, ¿sí? Y de alguna manera saber cómo, qué hacer, qué acciones tomar para poder trabajar en prevención, ¿sí? No solamente acá van a tener enfermedades que pueden causar la exposición a agentes químicos, ¿sí? Sino también ergonómicos, biológicos, físicos, psicosociales. Y vamos a hablar sobre riesgo químico. Ya nos vamos a adentrar en esto de contaminantes químicos. Riesgo químico, ¿cómo lo podemos definir? Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos. Esta exposición puede producir efectos adversos, ¿sí? A la salud de las personas y estos efectos pueden ser agudos o crónicos. Y ya con estos dos conceptos aparece nuevamente el factor tiempo. ¿Quién lo produce? Un contaminante químico. ¿Cómo lo definimos? Como toda sustancia orgánica, inorgánica, natural, sintética, que se puede presentar en diferentes estados, sólido, líquido, gaseoso, cuya presencia en el ambiente laboral puede provocar algún daño a la salud de esos trabajadores que están expuestos a este contaminante. Un tóxico es una sustancia química que tiene la capacidad para producir efectos adversos en un organismo vivo. En nuestro caso, el organismo vivo va a ser el trabajador, los cuales no podemos modificar porque es la naturaleza, ya de por sí. Y esto es equivalente al peligro. ¿Se acuerdan los conceptos de peligro y riesgo? El peligro yo no lo podía modificar, en cambio el riesgo sí. Con lo cual, el tóxico en sí, ¿sí? Yo no lo puedo modificar, pero sí la exposición la puedo gerenciar, la puedo gestionar. ¿Y cómo? Y bueno, teniendo acceso a la información de ese tóxico. ¿Y a través de qué? De una ficha de datos de seguridad, una hoja de seguridad, ¿sí? Y acá podemos encontrar dos cosas con respecto a lo que sería la acción de un tóxico. ¿Cómo acciona un tóxico sobre el organismo de la persona? Y viceversa, cómo acciona el organismo o cómo reacciona el organismo frente a un tóxico, ¿sí? Y esto a mí me va a interesar porque me permite trabajar en conjunto con servicio médico en lo que sería el control biológico, ¿sí? De salud
de esa persona. ¿Por qué? Y porque yo quiero saber cómo metaboliza, cómo absorbe, cómo elimina ese tóxico la persona. ¿Para qué? Y bueno, porque así puedo ubicar rastros de ese tóxico o concentraciones de ese tóxico en el organismo a través de algún examen médico, algún análisis de sangre, análisis de orina, en qué momento lo tengo que hacer. Eso, sí, ese examen. Y bueno, cómo acciona el contaminante sobre el organismo y ya es característica de su toxicidad. Cómo acciona o qué efectos críticos tiene ese contaminante sobre el organismo. Los elementos que definen un tóxico los podemos definir en la naturaleza del contaminante, que no la voy a poder cambiar, o sea, similar a peligro, ¿sí? No lo puedo gerenciar. Vía de entrada al organismo, sí lo voy a poder modificar, lo voy a poder gerenciar. No modificar, sino gestionar o gerenciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabiendo que las vías de entrada al organismo son vía respiratoria, vía digestiva, vía dérmica, la piel, y vía parenteral, heridas, a través de heridas y mucosas, yo puedo proteger a la persona, ¿sí? Otro elemento es el tiempo de exposición. En general, el tiempo de exposición está dado por la jornada laboral, ¿sí? Pero si hay algún problema y tengo que, digamos, hacer algo para poder proteger la salud y seguridad de la persona, lo puedo gerenciar. Ahora, la susceptibilidad individual no, porque dijimos antes, es algo propio, inherente de esa persona, de ese trabajador. Edad, sexo, peso, hábitos de higiene, hábitos alimenticios, el estado previo al ingreso de ese trabajo. Ese estado de salud, ¿dónde lo puedo ver? En el preocupacional. En el preocupacional. Igual, profe, yo ahí ¿Sí? tenía una pregunta para hacerte. O sea, ¿no podrías Ujú. tener, poner o imponer una condición para ese trabajo? Entonces vos no tomás a esa gente y prevés un posible contaminante tóxico a esa persona. Sabes que no sé, porque yo, o sea, a ver, nunca vi en búsquedas laborales que pusieran algo respecto a la salud. Entiendo igual a tu duda, ¿sí? En los avisos de trabajo no se meten con lo que es salud. Ahora, sí pueden decirte, a ver, en el aviso, ¿no? Bueno, va a trabajar en tal área y vos, si ya más o menos sos del rubro, sabes con qué te podés encontrar. Entonces, quizá, a ver, esto estoy hablando a modo experiencia, no digo que sea así, ¿sí? O que debería ser así, mejor dicho. Sí puede pasar, te hacen los exámenes y te van a hacer exámenes médicos específicos, dependiendo del área, ¿sí? No los básicos, sino un poquito más, y quizá te sale algo mal y te digan, no, mira, no podés trabajar para esta área, te lo tienen que informar, justamente para lo que vos decís, no agravar la situación, ¿sí? Pero averigua bien si hay alguna otra cosita, pero en lo que tengo de todos los años nunca vi ya en un pedido de puesto esas características que digamos se relaciona con la salud. Ok, perfecto. Así que después averigüe y se los comento. Y las condiciones de trabajo habla del ambiente laboral, ¿sí? Y eso sí lo voy a poder manejar. ¿Por qué? Y bueno, porque si hay, no sé, mucho ruido, bueno, puedo hacer tal cosa. Si hay muchas altas concentraciones de contaminantes químicos, sabiendo dónde estoy parado, puedo accionar, ¿sí? Ahora, los contaminantes químicos que se me pueden aparecer, los puedo clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, según la forma de presentarse. Y esto está relacionado mucho al tamaño de partícula.
¿sí? Y estado de agregación. Entonces puedo tener vapores, líquidos, aerosoles, humos, fibras. Según los efectos que producen, puedo encontrar irritantes, alérgicos, corrosivos y me quiero detener acá. Asfixiantes, ¿sí? Pueden ser simples y químicos y tienen acá dos ejemplos. Asfixiantes, sacando de lado estos simples y químicos y los ejemplos. ¿A qué les suena esa palabra? Asfixiantes. Que no poder respirar cuando hay mucha cantidad al mismo tiempo. Ok, que no puedo respirar. ¿No tiene que ver con los alérgicos ese? Porque si sos alérgico a algo y te hincha y te produce asfixiarte, ¿o no? En este caso no, porque sería alérgico, lo principal, la característica principal. Después sí, o sea, depende el tipo de alergia que vos tengas y a qué sustancia es lo que te provoca. Pero el principal sería alérgico. En este caso asfixiante, em, define a aquellas sustancias que lo que hacen es desplazar el oxígeno, ¿sí? Ahora, el asfixiante simple, que es el dióxido de carbono, va a desplazar el oxígeno en el ámbito laboral. Acá en la unidad 3 es el malo de la película, es el villano. Pero en la unidad de prevención de incendios va a ser mi amigo. ¿Por qué? Porque uno de los métodos de extinción es quitar el oxígeno. Pero acá va a ser el malo. Me está sacando el oxígeno que yo necesito del aire para respirar, ¿sí? Y me lo desplaza del ambiente laboral. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, 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 sí. perfecto. Eso puede ser Bien. uno del el rubro de la minería, puede ser. Sí, porque quizá no tenés buena ventilación, pero también puede suceder que vos tengas, no sé, se me ocurre, medio difícil, pero puede pasar, no sé, en un área administrativa donde se cortó no sé, la ventilación del exterior, solamente circula aire digamos, interior y que no puedo ni abrir una ventana porque está todo sellado. Hay gente que está respirando. Digamos, inspiro, ¿qué es? Agarro oxígeno. Lo que exhalo, ¿qué es? El dióxido de Dióxido de carbono. No carbono. es enfermo. Dióxido de carbono, ¿sí? Y entonces empieza a aumentar la concentración de dióxido de carbono, solamente por respirar y no tener, digamos, un lugar muy cerrado. ¿Se entiende? No, no, no solamente lo puedo encontrar en actividades como la minería, por ejemplo. Y eso es un asfixiante simple. El químico, un asfixiante químico que es el monóxido de carbono. ¿Cómo aparece esto, el monóxido de carbono? En fugas pueden ser, tipo en fuga de gas, por ejemplo. El dióxido de carbono también. Por ejemplo, junio, el invierno o meses de frío. ¿Qué hacemos en casa? Estufita, quizá la hornalla, el horno, ¿sí? Pero previo a encenderlo, digamos, lo que hice fue, perdón, pero no hice un mantenimiento previo o una revisión previa y lo empecé a usar igual. No me doy cuenta, hay una combustión que no es completa, entonces se empieza a generar monóxido de carbono. Se le llama asesino silencioso, ¿por qué? Porque no lo escucho, obviamente, no lo huelo, no lo siento, digamos, no tiene sabor, ¿sí? No lo veo, es un gas.
que está por ahí, y empiezo a respirarlo, ¿sí? La sangre, entre otras cosas, ¿qué transporta o qué hace circular en mi Oxígeno. cuerpo? Oxígeno, ¿sí? Entonces el monóxido, cuando ingresa, lo que va a hacer es, le va a pegar una patada al oxígeno, ¿sí? De la hemoglobina, y dice, ok, me aferro y voy a formar un compuesto que se llama carboxihemoglobina, que es mucho más estable que la oxihemoglobina. Entonces, chau, lo patea el oxígeno. Entonces, por mi cuerpo va a estar circulando monóxido de carbono, ¿sí? Y ese es el asfixiante químico. Desplaza el oxígeno, pero de la sangre. ¿Bien? Sigamos con la clasificación. Según los efectos que producen, pueden ser reversibles o irreversibles. Y acá de vuelta vuelve a aparecer el factor tiempo, ¿sí? Em, Se empieza a producir el daño y yo lo agarro a tiempo, lo agarro rápido. En general, ese efecto puede ser reversible. Si no hice nada, no trabajé sobre eso, sigo exponiéndome y demás, es muy posible que el efecto sea irreversible. Bueno, acá aparecen las vías de entrada al organismo, que ya se las mencioné, y según la exposición, que la exposición puede ser directa o indirecta, el ejemplo que queda siempre es esto del fumador pasivo, ¿no? Exposición directa es el fumador, indirecta es el fumador pasivo, el que está al lado, la persona que no fuma, pero que digamos, se chupa todo el humo de ese cigarrillo, ¿sí? Un ejemplo, digamos, en el trabajo. Por eso eh, pedimos, digamos, no es que lo pedimos por el TP porque se nos ocurre, sino porque parte de lo que es una evaluación de riesgos, también hay que ver cómo está distribuido el lugar, cómo están distribuidas las posiciones de trabajo, las tareas, porque puede ser que en un lugar yo tenga una mesa de trabajo y tengo dos trabajadores. Uno que está trabajando con un contaminante químico que genera vapores. Es exposición directa. Y el de al lado está con un martillito clavando clavos. Es una exposición indirecta al contaminante químico. ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá aparecen los conceptos de efectos agudos y crónicos. Y vuelve a aparecer el factor tiempo. Hablamos de efectos agudos cuando ocurren en un espacio corto de tiempo y en general son reversibles. O sea, los agarro a tiempo. Pero de vuelta, en general son reversibles. Y esto, digamos, a ver, lo puedo comparar con un accidente. Uy, ocurre un accidente, veo el daño, hago algo rápido y puedo hacer algo rápido porque lo veo, ¿sí? El efecto crónico ocurre en periodos más largos y son en general irreversibles. Y esto lo podemos comparar con enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque estoy expuesta a un contaminante químico día tras día, hay algo que digamos, se está desarrollando internamente y cuando se manifieste externamente el daño al organismo y en muchos casos es tarde para poder volver al estado base de salud, ¿sí? Susceptibilidad individual, otro de los elementos que habíamos mencionado. Bien, hasta acá vamos bien. Bien, Sí, tipos de efectos. En general, yo en el ambiente laboral no tengo un solo contaminante, tengo varios, ¿sí? Esto, o sea, y al encontrarse varias sustancias en un ambiente laboral, pueden, digamos, dar como resultado diferentes efectos, a los que podemos llamar efectos simples, donde cada sustancia o cada contaminante acciona sobre órganos distintos. Ahora, esta información, ¿dónde la tengo? De la ficha de datos de seguridad. O sea que, por ejemplo, no sé, tengo tres sustancias en ambiente laboral
una acciona o el efecto crítico que tiene sobre el hígado, el otro sobre los pulmones, el otro sobre el sistema nervioso central. Son efectos simples, porque acciona sobre diferentes órganos. Efectos aditivos, donde la acción se da sobre un mismo órgano. O sea, esos tres contaminantes accionan sobre el hígado, ¿sí? Y efectos potenciadores, donde uno o varios contaminantes multiplican la acción de los otros, independientemente de que sean nocivos o no, ¿sí? Y de estos potenciadores podemos abrir y decir, ok, podemos tener efectos sinérgicos donde hay una suma. Una sustancia se ve potenciada por la acción de una segunda sustancia, independientemente o no que sea tóxica. Y efectos antagónicos, resta. El efecto de una sustancia se va reducido por la acción de una segunda sustancia, independientemente o no que sea tóxica. ¿Sí? Ahora bien, la legislación me dice, vos tenés que hacer algo. Si tenés contaminantes químicos en ambiente laboral, no podés dejarlos así como está porque hay gente que está expuesta. Entonces yo te voy a poner límites máximos de los cuales no vas a poder pasarte, ¿sí? Y yo te aseguro que si siempre trabajas por debajo de esos límites, casi todos tus trabajadores que están expuestos a ese contaminante o a esos contaminantes, día tras día, durante su jornada laboral normal, no van a sufrir efectos adversos. Pero, atentos a esto, dice casi todos. Los límites que me brinda la legislación no me puede asegurar que el 100% de la población de mis trabajadores esté a salvo o no le pase nada. ¿Por qué creen que es esto? ¿Porque no se la quiere jugar o por qué? Por, porque ¿Cómo? hay, por la susceptibilidad individual de cada trabajador, un Exactamente, factor. porque todos somos diferentes, ¿sí? Entonces, a ver, sí que hizo la normativa, sí, la legislación. En el decreto 351 teníamos unos límites. Pasó tiempo, 2003, mira, va a haber nuevos límites, te los bajo, porque así es como que, a ver, de alguna manera yo tenía un paragüita chiquito y ahora está más grande. Entonces entra más gente abajo para que esté más cuidada, ¿sí? ¿Se entiende? Em, ¿Cómo se trabaja, o sea, o cómo trabajamos nosotros con estos límites? Hay límites máximos, ¿sí? De los cuales no me puedo exceder, pero a ver, sabiendo que tenemos ese casi todo, sabiendo que está la susceptibilidad individual ahí, como un fantasma volando, yo no puedo decir, ok, si mi límite es 1, yo hago una medición y la concentración en ambiente laboral es 0,99, no puedo decir, uy, mira, estás bien, porque estás por debajo. Y no, porque estoy muy cerquita al límite, ¿sí? Entonces, el criterio que se adopta es, se trabaja por debajo de la mitad del límite máximo que me exige la legislación. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, perdón, o sea, estar cerca del límite es básicamente como estar pasado, o sea, es lo mismo. Y sí, o sea, a ver, a veces no podés, estás ahí. Entonces, eso quiere decir que tenés que accionar, ¿sí? Se trata siempre de estar por debajo de la mitad del límite. Si estás muy cerca de los límites, vos lo que tenés que recordar es eso, la susceptibilidad individual. Todos somos diferentes. Los trabajadores que estén expuestos a un mismo agente de riesgo en iguales condiciones, ¿sí? De ambiente laboral, día tras día, quizá no todos se enferman, o si enferman, lo van a hacer de manera diferente. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. De nada.
Entonces, ¿cuáles son los límites que me fija la legislación? Son límites máximos y son 3, ¿sí? La definición es concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. Tienen las siglas en inglés, Threshold Limit Value, y está establecido es una concentración límite, ¿sí? Para una jornada laboral normal de 8 horas por día, donde casi todos los trabajadores que estén expuestos, ¿sí? Día tras día, en esa jornada laboral normal de 8 horas por día, no van a sufrir efectos adversos. Otro límite es la concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo, donde las exposiciones van a ser no más de 15 minutos, no más de 4 exposiciones por día, y entre una exposición y otra debe haber un descanso de 60 minutos o 1 hora. Y hay un último límite que es la concentración máxima permisible C o valor techo, C de ceiling, en la cual yo no me puedo exceder en ningún momento. O sea, ni 8 horas, ni 15 minutos, ni 2 minutos, ni 1 segundo. Esos son los 3 límites máximos que establece la legislación. ¿Bien? Con esas definiciones vamos a jugar un poco. Supongamos que tenemos sustancia A, sustancia B, o tetracloruro, como dice acá, tetracloruro de carbono y benceno. Los valores que ven ahí, que están listados, son sacados de la legislación. Son los límites máximos, ¿sí? El CMP para 8 horas y el CMP-SPT para 15 minutos, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que somos los profesionales de higiene y seguridad y nos dicen, mira, tenés estas dos sustancias. ¿Me decís, por favor, cuál es la sustancia menos riesgosa para que estén expuestos los trabajadores? ¿Ustedes cuál elegirían y por qué? Es el CC, el primero, porque se puede tener más partes por millón, ¿no? Bien, ¿están de acuerdo o no? Bueno, estamos todos de acuerdo con Sara. Sí, a ver, mientras más alto sea ese valor límite, me da, digamos, cierta más libertad, ¿sí? Para poder trabajar y es, siempre y cuando teniendo todos los cuidados, ¿no? Es más difícil de excederse de ese límite, ¿sí? Entonces podemos concluir que a menor concentración límite, mayor es el nivel de riesgo de esa sustancia. En nuestro caso, el benceno va a ser peor, ¿sí? Que el tetracloruro de carbono. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Sí, Sí. Bien. Y acá otro ejercicio, ¿sí? Estamos comparando los valores límite para una misma sustancia. Y lo que vamos a hacer es comparar estos dos. ¿Por qué los dibujé así? El CMP, el valor del CMP menor que el valor de CPT, cortos periodos de tiempo. Porque se me ocurrió, porque digamos, me macheteé con lo que dice ahí arriba de las dos sustancias, o por qué. El primero, el C, no puede estar expuesto nunca. En el CPT puedes estar expuesto durante un corto periodo y el CMP puede estar expuesto durante un largo periodo. Así que, por lógica, los valores van a seguir bajando a medida que, a menos O sea, tiempo, a más tiempo que ujú, puedo estar, más bajo el valor. exactamente. Es por el factor tiempo. Entonces acá ya me va a dar un indicio de algunas medidas de acción que podemos tomar, ¿sí? Dependiendo del problema que tengamos que resolver, de la situación que tengamos que resolver, ¿sí? Entonces, comparando para una misma sustancia, el CMP es menor
que el CMP-CPT por una cuestión de tiempos. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde yo saqué esos valores? De la tabla que me da la legislación. Esto que ven acá ni siquiera llega a ser una hoja entera, para que se den una idea. ¿Sí? Se listan un montón de sustancias, su número de CAS, y luego tenemos dos columnas. Una que me dice CMP, espera que no se me va, ahí está, CMP, y otra que me dice CMP-CPT y CMP-C. ¿Sí? La primera es fácil, porque son los valores de CMP, concentración máxima permisible ponderada en el tiempo, y con su unidad, que puede ser partes por millón, ppm, o miligramo metro cúbico. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Ahora, en la segunda columna me dan como dos opciones. Mira, en esta columna nosotros vamos a detallar el CMP-CPT y el CMP-C para esas sustancias. Cuando no tienen una letra C al lado, se trata del CMP-CPT. ¿Sí? Cuando tiene una C al costado, entonces se trata del CMP-C, del valor techo. ¿Bien? Y vieron que yo acá estuve tachando este valor. A propósito, para tenerlo de ejemplo. ¿Sí? En general, cuando aparece el valor techo, no hay valor de CMP. ¿Sí? Luego tengo una columna de notaciones. Estas notaciones las voy a ver al pie de la tabla. Me va a indicar qué significa cada cosa. Voy a tener la columna de PM, ¿sí? No es postmeridiano, es peso molecular. Esto me va a permitir a mí pasar de una unidad a la otra, de ppm a miligramo metro cúbico o viceversa. Y me va a listar también los efectos críticos que tienen esas sustancias. Bien, dijimos que en general no tengo un solo contaminante, tengo dos o más, ¿sí? Entonces, si no tengo información complementaria, ¿de dónde la saco? De la ficha de datos de seguridad. Debo considerar los riesgos de manera aditiva. Entonces, lo que hago es sumar fracciones, ¿sí? Y comparo concentraciones reales con concentraciones medidas. Perdón, concentraciones reales que son las medidas y concentraciones de tabla, ¿sí? Que son estas. Si la suma de fracciones me da mayor a 1, quiere decir que estamos en problemas porque excedo el valor límite umbral para esa mezcla de sustancias. Esta formulita para pasar de unidades. Esto acuérdense que es el volumen en condiciones normales de presión y temperatura. Y en cuanto a medidas de toxicidad, para esos tóxicos o sustancias químicas que estamos analizando, lo que vamos a estudiar va a ser, de acuerdo a la dosis, cuál es la respuesta del organismo, digamos, a esa exposición, a ese agente, ¿sí? Entonces podemos decir que el efecto de estar expuesto a una determinada sustancia va a ser función de la concentración y el tiempo. Pero como dijimos antes, en general el tiempo de exposición está dado por la jornada laboral, 8 horas por día, con lo cual podemos concluir que el efecto va a ser función de la concentración que se presente en el ambiente laboral. ¿Sí? Otros conceptos a tener en cuenta: dosis efectiva mínima, dosis efectiva 50, dosis efectiva máxima. Los valores de dosis se determinan a través de experimentación. Tenemos un grupo de individuos que estamos analizando, analizamos diferentes efectos, ¿sí? Que pueda producir la exposición a un determinado agente químico, ¿sí?
Y entonces vamos determinando cuáles son esos valores de dosis efectiva mínima, 50 y máxima. Entonces, supónganse, tenemos 10 ratitas. Dosis efectiva mínima es el valor cuando el efecto alcanza a un solo individuo, o sea, a una sola ratita de ese grupo de investigación. Dosis efectiva 50 cuando el efecto alcanza a las 5 ratitas. Y la dosis efectiva máxima cuando el efecto estudiado alcanza a todos los individuos, que serían las 10 ratitas. ¿Sí? Cuando ustedes tienen que tomar algún medicamento, le hacen caso al doctor, fe ciega y listo. Bueno, me dijo que me tomara, no sé, 2 gotitas cada 8 horas, o hacen algo más. Yo a veces leo el prospecto, pero de curiosa, en general le hago caso. Bien, hay que leer el prospecto, ¿sí? No solamente voy a tener acá en el prospecto la dosis, sino también efectos adversos, un montón de otra información, ¿sí? Y en cuanto a dosis, justamente, a ver, lo que va a detallar, dependiendo también del tipo de medicamento, el tipo de, o sea, cómo se presenta ese medicamento, si es por comprimidos, si es líquido, digamos, si es jarabe, no me salía la palabra, si es tipo jarabe, me va a decir, bueno, me acuerdo ahora de los antitérmicos. Si el niño pesa, no sé, supónganse, más de 20 kilos y tiene más de 38 grados de temperatura, entonces darle tantos miligramos. Si el niño pesa menos de 20 kilos y tiene, no sé, más de 40 grados de temperatura, darle tantos miligramos. ¿Y eso por qué es? Porque estamos determinando dosis. No todos somos iguales, no todos los organismos van a reaccionar de la misma manera a ese agente, ¿sí? Entonces fíjense el primer rengloncito que dice sacarosa, que es azúcar. ¿Qué tengo acá? Sobrecito de azúcar. ¿Cuánto tengo acá? 6 gramos, ¿sí? Somos todos sanos, personas sanas, no tenemos diabetes, no tenemos nada, ¿sí? Si yo, si nos llegamos abrimos este paquete y nos comemos todo este azúcar, ¿nos va a hacer algo? Solamente si supera la dosis letal. Yo creo que no. No creo que, no creo. O sea, son 6 gramitos. No me va a hacer nada, me va a hacer como cosquillas, por decirlo de alguna manera. En cambio, miren a la pobre ratita que pesa 200 gramos. La mata. Esto, esto. Y a mí no me hace nada. Y peso un poquito más que 200 gramos. Un poquito más que 200 gramos peso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el tema de las dosis y, digamos, leer todas esas características que tiene esa sustancia para saber cómo proteger. ¿Sí? Hablamos de dosis letal cuando estamos estudiando el efecto muerte. ¿Sí? Y si hablamos de vía de entrada respiratoria, vamos a hablar de concentración. Acuérdense, concentración efectiva, cuando hablamos efectiva, depende del efecto que yo quiera, eh, ¿cómo se llama? Estoy estudiando. ¿Bien? Bueno, cortamos acá si estamos Una, los dos. ¿Sí? una duda, LD50 es ¿en qué periodo de tiempo? Es dosis letal 50. LD50 o DL50 en castellano es dosis letal 50. Cuando el efecto, digamos, cuando matas al 50% de la población. Sí, 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 eso, Cada sustancia tiene dosis letal distinta. sí, sí, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es por No ahí. estamos hablando de tiempo. Ok, pero sería todas las dosis en un segundo, te la consumes. ¿Cómo? Toda la dosis esa en un segundo, sería el ejemplo.
No, un segundo, no, acá no va a haber tiempo. Acá lo que estamos evaluando es el efecto que estamos analizando o estudiando alcanzó a tanta población. En el caso de dosis letal 50, alcanzó a matar al 50% de la población. Claro, pero yo creo que lo que Bauti dice, que también me surge la duda a mí, es Sí, tipo, ¿cómo medimos? O sea, ¿lo medimos desde que le damos las dosis hasta el fin de los tiempos? ¿O cómo hacemos para no, saber? lo que pasa es, no, esto es, a ver, es información. Ah, ¿Sí? Para saber cómo proteger y cómo, digamos, a ver, si yo tengo presente esa cantidad, digamos, de tal contaminante, ojo, porque no vamos a estar bien, o cómo protegemos. No sé si me explico. sí. Si La cantidad por el cuerpo, cantidad que tenés en el cuerpo, ¿no? sí, lo que pasa que de vuelta, no es lo mismo, como veíamos ahí, la ratita de 200 gramos a alguien de, no sé, 50, 60 kilos. Y de vuelta, y acá no está puesto, o sea, en esas dosis, ¿sí? Hablamos de susceptibilidad individual, ¿sí? Y en esa dosis, no, o ese valor de dosis, no está como contemplado, por decirlo de alguna manera, si la persona, vieron que yo le decía con el azúcar, bueno, no somos diabéticos ni nada. Digamos, quizá hay alguno en esa población que es diabético y acá de vuelta el factor tiempo que ustedes comentaban, le hace efecto mucho más rápido. No, ¿Sí? no, entiendo, lo decía porque creo que calculé y creo que si fuera así, consumiendo 2 kilos o un poquito más de azúcar Ah, con lo que... Ah, consumiendo o 2 kilos de como... azúcar, te mataría a una persona de 80 kilos. Pero bueno, obviamente tiene que ser todo a las cucharadas rápido. No, sí. Ya entendí entonces a dónde apuntabas. Sí, sí. No es que, bueno, un día una cucharadita, otro día otra cucharadita, sino como en ese mismo momento, digamos. es algo Ahora rápido. entendí. Ahora entendí. Sí, Ujú. sí. Bien, vean video, ¿sí? No es algo complicado, son 2, 3 minutitos, ¿sí? De una situación y empiecen a pensar cómo investigar ese accidente, cuáles son las condiciones inseguras, los actos inseguros que están presentes o pudieron estar presentes, ¿sí? Y bueno, dependiendo cómo vayamos, digamos, sí, como estemos en la clase que viene, quizá lo trabajamos un poquito en clase, ¿sí? Y Ok. bueno, si tienen el TP, acuérdense que pueden ir entregándolo a través del aula virtual. Dale, buenísimo. Bueno, Genial, profe, profe. gracias. Bueno, Buena Gracias. semana, si se presentan algún final éxito y nos vemos entonces el martes que viene. No te Profe, ¿te puedo hacer una Bueno, consulta nada más? Sí, sí, Eh, Nosotros cuando hablábamos de elementos tóxicos que impactan sobre la jornada laboral, entiendo que eso sí. también se puede prever, por ejemplo, en las industrias nucleares, por ejemplo, la gente que está expuesta a radiación se toma personal capacitado para poder hacer la parte operativa y la parte, lo que sería, no sé, de inspecciones y eso que se ve por fuera, que son los indicadores. Y esa, por ejemplo, de un trabajo de 8 horas, 4 están dentro de expuestos a radiación con todas las prevenciones y por otro lado hacen la inspección. O sea, ¿se puede hacer eso también? Sí, a eso me refería. Yo no me quise explayar porque después lo vamos a ver con los métodos de control y demás, pero sí. A ver, cuando hablábamos de tiempo de exposición, Sí.
Ah, no, pensé que estaba hablando. Em, con la jornada, o sea, con el tiempo de exposición, en general está dado por el tiempo, la jornada laboral, ¿sí? Pero lo que yo puedo hacer es, ok, te expones menos, la jornada laboral no te la toco, porque seguís, digamos, tenés que seguir trabajando 8 horas. Pero el tiempo de exposición a tal agente de riesgo, eso es lo que yo gestiono. Con el caso que vos decías, bueno, ok, con el material redactivo podés estar hasta 4 horas. Y las 4 horas restantes te mando a, no sé, a hacer trabajo administrativo lejos, lejos del área donde tengo ese material redactivo. ¿Por qué? Porque si yo estoy expuesto a material redactivo haciendo inspecciones, suponete. Bueno, no, pero 4 horas, ¿eh? Yo soy buena y las 4 horas restantes hace trabajo administrativo. Y está al lado de las barras, ¿sí? Del material redactivo, la exposición sigue, independientemente Claro, de la tarea que se estaba realizando. sí, ¿Sí? perfecto. Sí, 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 claro. Gracias, profe. De nada.